¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando que vuelvan las ideas. ¿Por qué siempre avisa el micrófono Porque cuando son estamos hablando? las 4:07 y me parece una falta de respeto hacer esperar a la gente que está del otro lado. No te digo muriéndose de ganas por escuchar que vuelvan las ideas, pero algo sintonizó y el acuerdo y el pacto es 4 de la tarde, más o menos, estamos arrancando. Muy buenas tardes, buen arranque de semana, aquí en la 530 hasta las 6 hacemos que vuelvan. Salud la barra querida, arranco por él, Mariano Hamilton. ¿Qué haces, Mariano? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Hola, Luispa. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien, todo Hola, Néstor Restivo. ¿Qué tal, equipo? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gran abrazo, muy bien. Hicimos el saludo circular. No, tenés razón, no olvidé. Lleva mucho tiempo y arrancamos. Lunes circulares con la banda de que vuelvan. Bueno, estamos comenzando una semana con mucha información, muy cargada, ¿no? Pasaron como muchas cosas durante el fin de semana y en estas horas, así que trataremos de hacer una buena curaduría de lo que viene y compartir, por supuesto, el rato, que de eso se trata. Dicho sea de paso, había pronosticadas lluvias para señor, ¿no? Lo vi. De hecho, todavía está, tarde, noche, tormentas fuertes. Fuertes. Pronóstico, bueno. entre 40 y 70 probabilidades, ya que siempre preguntas. Está bien, llueve. Digo por si están pensando en lavar la pilcha y no sé, por ahí aguantar hasta mañana. Sí, si ya está lavada, déjenla ahí donde está Sí. y la cuelgan después. Que van Salvo que tengan la posibilidad de tender adentro. ¿Tender adentro o algún chiquitín poderoso? Sí, poderoso, ¿No? tenés razón. Pero que no seca la ropa por completo, el chiquitín poderoso. No, tenés que colgarle igual. Claro. Sí. Hay algunos que sí la secan por completo y te sale la remera de este tamaño. Ese chiquitín. No, esos son los que dan calor, pero no es el poderoso chiquitín, no es ese. Claro, ese no es recomendable. El poderoso chiquitín es el que te da, el que centrifuga fuerte, ¿no? ¿Sabes que pero si la llevas a los que calientan, te sale la remera, Se la ve que remera sí. de 2 centímetros. Soy de la generación que vino con lavarropa que ya medio que centrifugaba un poco. Claro, sí, somos. Entonces había visto publicidades, pero nunca había visto en vivo y en directo hasta este verano un poderoso chiquitín. Un chiquitín poderoso. Y claro, lo enchufás, lo prendés y lo tenés que atajar. Porque Sí, camina, baila por toda la casa. Baila por toda la casa. Todavía los de hoy también, los Sí, modernos, yo tengo caminan. uno. Lo atajás hasta que se queda quieto. Bueno, yo tengo uno viejo, ¿no? Que es cuando... Bueno, los viejos sí, Claro. pero me imagino que Yo era, avanzó la yo tecnología. era de los que lavaba la ropa en la bañera. A los 20 años, te digo. Lavaba la ropa en la bañera, tenía un poderoso chiquitín para Claro. y le ponía 40 cacerolas, le iba cambiando las cacerolas porque salían litros de agua. No, de la no para ropa. en un momento, Claro. no es que tiene no para automáticamente. No, lo Vos tenés que decidís parar. más o menos cuando el No, chorrito pero está. avanzaron, che. Ahora paran automáticamente. ¿Sí? Ah, Por bueno. ahí el que yo conocí está chapado a la antigua. Sí, me parece. Pero claro. arrancó. No, quería igual buscarlo bailan, al igual córner. bailan, se desenchufan, se sueltan. Pará, loco. Son como ¿no? Arturito. Bueno, no, ahora están nunca tuve, pero están las aspiradoras automáticas. Esa es Sí, tremenda. Aspiradora Pará, robot. están las de pileta, los que van por el fondo de la pileta sacando Sí. toda la mugre también. También vi la- y por arriba, la- por la parte de arriba de la pileta. O sea, es Yo si lo demasiado. llevo a una pileta le tiro Sí, un arponazo. yo también, yo estoy de acuerdo. ¿Qué es eso que anda ahí Yo estoy de dando acuerdo, vueltas? yo estoy de acuerdo. No quiero decir a quién se lo vi la última vez porque lo voy a mandar al Tefre. Lo mandás al frente. Sí, no quiero. Bueno, estamos arrancando que vuelvan, insisto, en una tarde calurosa pero por húmeda y con pronóstico de tormentas. Buena primera información para compartir con ustedes. A ver, en un ratito ya nos metemos con eso, porque hay semana legislativa, no solamente por la apertura de sesiones del próximo domingo. Así es. Domingo 9 de la noche. Prime time eligió Prime el time. Pero presidente. te diría que siempre sí, lo hace. Que es por la... Todo tiene que ver con ese día, con que el domingo que viene es la apertura de sesiones ordinarias. Lo que va a ocurrir esta semana está determinado Un poco por porque eso. se viene el domingo. Bien. No sé qué partido hay a la misma, Eso a la te iba a misma decir, hora. ¿levantan algún A partido ver, para ya te que digo. haya Sí, más audiencia? dame un minuto. Yo sé que escuchando al temprano señor juega el presidente? clásico Rosario, pero es a las 5, o sea, termina a las 7. Tranquilo, presidente. Pero... ¿Qué cree que haga? No soy... Me está verdudeando a mí, tranquilo. No, Pensé para que nada. me estaba- No, le digo a Milei que se quede tranquilo, que toda la audiencia Pensé que me se estaba lleva- diciendo La tranquilo Rosarina porque me va a tomaba mi que arrastra el clásico de Rosario, va a estar. Pueden verlo tranquilo los rosarinos entonces, pues ya van a estar liberados. O tristes o contentos, pero van a estar liberados. Epa. Yo ya, si querés, ya te digo. Domingo Sí. a las 21:30, Sí. Tigre Gimnasia. Además, No, puntero.
Sí, y domingo a las 21:30 Defensa Lanús. Está bien. River y Boca juegan en otro. River Boca, el Independiente jueves Racing. juega River. Juegan antes. No, estamos hablando del fin de semana. River juega... No, hay doble fecha. Por eso, Hay fecha entre River semana juega y el lunes. Está bien. Con Independiente Rivadavia de Mendoza de visitante. Y después tenés... Yo no quería llegar tan rápido a este momento, Mariano. Bueno, te digo. Bueno, tenés una fecha en el medio. Sí, claro. Está bien. Claro. Tenés un buffer ahí en el medio, un amortiguador. Un buffer, no, un Banfield. Sí. Tenés un Banfield en el medio. Bueno, ahora vamos a eso, ¿no? Porque también es parte de la agenda. Pero dice Luispa, todo lo que va a ocurrir, incluso tratamiento de proyectos, digamos, Claro, absolutamente. en el Congreso, pero hay otras reuniones mirando de fondo la apertura de sesiones. Que para el presidente Javier Milei suele ser un momento, suele ser una teatralización, ¿no? No lo digo peyorativamente, hay una comunicación bien predispuesta. En otros momentos eso se daba por cadena nacional, quizá en otro momento horario, etcétera, etcétera. Pero acá se ha buscado siempre, si mal no recuerdo, se ha buscado siempre horario televisivo central. Ahora vamos a ir a eso. Está todo lo que tiene que ver con América del Norte. Por un lado, el asesinato de un capo narco que prendió fuego México, básicamente. En un rato lo vamos a hablar. Sí, el jefe del cartel de Jalisco va a ser el tema del día para mí y en internacionales. En un rato hablamos de eso también. Hay cosas sobre Cuba. Está de fondo todo lo que tiene que ver, que es viejo, no es de hoy, la decisión de la Corte desafiando al presidente de la Corte Suprema estadounidense, desafiando al presidente Donald Trump. Y el impacto, empezamos a darnos cuenta del impacto que eso puede tener también la política argentina, porque el gobierno de Javier Milei es un gobierno que si llegó hasta acá, como llegó hasta acá, es por lo que dijo Trump el otro día, hace muy poquito. Dije, ¿dónde está Milei acá? Este muchacho estaba muy mal en las encuestas y yo le dije y lo salvé. Bueno, si es efectivamente ese ancla flota, ¿no? Si ese ancla se mueve como globo, ¿qué sucede? En un plan económico muy atado a lo financiero, a las expectativas. Vamos a hablar sobre eso también. Hay unos datos, los datos del endeudamiento de las familias, o mejor dicho, la mora. Sí, señor. En los sistemas bancarios formales y en las aplicaciones, en los informales, en los informales financieros, que es muy grave. Y alguien me explicó hoy, hace un rato, una rueda, un círculo vicioso que se empieza a armar, muy problemático, que se está volviendo ya un problema sistémico, no solamente de esas familias que están endeudadas. Porque claro, si los endeudamientos en un momento fueron para pagar servicios o para consumo, ahora esa porción que se logró generar de consumo a través de esos créditos, ahora esa plata va a pagar el crédito. Y leí por ahí que hasta el 50% de los salarios implica todo aquello que no podés no pagar. Y eso empieza a ser un problema que es parte de un problema del propio plan económico, porque el consumo no va a mejorar, al contrario. Si tuviste un amortiguador del consumo con esos créditos, ahora que las familias están muy endeudadas y no pueden hacer el mismo movimiento, y los salarios, como todos sabemos, no mejoraron respecto a la inflación, más bien hasta los salarios formales perdieron contra la inflación, hay un problema ahí que algunos están diciendo, mirá que no es un problema de largo plazo. Este es un problema, una bomba que estalla pronto, digamos. Y que además se suma con otros problemas que ya empiezan a ser mucho más patentes que antes, que también lo eran, que es la consecuencia del cierre de tantas empresas, más lo que está pasando en las empresas grandes y las imágenes que estamos teniendo: goma quemada, corte de calle, toma de empresas, trabajadores en las terrazas de FATE, digamos, ¿no? Bueno, ahí hay un elemento... me parece que va a ser importante. Pero desandemos un poquito la semana legislativa, porque esto nos va a llevar una charla interesante en la apertura. Sí, porque, bueno, como decías, el domingo es la apertura de sesiones ordinarias, por lo tanto, mañana martes está convocada la sesión preparatoria. Allí los legisladores se reúnen para definir las autoridades de las comisiones y el funcionamiento, es decir, cómo va a funcionar el Congreso a partir del 1 de marzo, o del 2 de marzo, si querés. Y después hay dos paradas importantes más que tiene que ver con lo legislativo. La primera el jueves. Sí. Senado, hablamos del Senado. El jueves se va a discutir la ley penal juvenil. Ya tuvo media sanción en diputados. El gobierno nacional espera aprobarla el próximo jueves. Mañana hay conferencia de prensa en la CTA, después les damos más datos. Así es. Y en esa misma sesión, no te rías,
se va a tratar la aprobación de la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica y ante la Unión Europea. Sí. Yo no me reí. Yo repito. Nuestro paso de comedia lo armamos. Muy bien, muy bien. No, y hay otro tema muy importante, que hay que decirlo también, reclamado por muchos gobernadores, y es la ley de glaciares, de la cual ya hemos hablado varias veces en este programa. Voy a agregar un dato. Sí. Ley de glaciares, vetado en la gran mayoría de los medios de comunicación. Tal cual. No se puede hablar de ese tema en la gran mayoría de los medios de comunicación. Esta casa, desde ya y por esencia, es una excepción, pero medios de acá y de allá. ¿Se acuerdan cuando Hugo Yasky nos dijo hace relativamente poco el esquema de medios que ustedes conocían hasta el año pasado no necesariamente está igual de la misma manera? Vamos a hablar sobre ese tema también. Algo que percibimos además, sí, por todos y todas, ¿no? Que si somos frecuentes, no hay que ser un genio, digamos, ¿no? Frecuentes observadores del entrelineado nos damos cuenta. Así que bueno, la ley de glaciares espera tener media sanción antes del periodo ordinario. Y el viernes también le toca al Senado. Hay doble turno del Senado esta semana. El argumento tiene que ver con que, son temas gruesos todos, y para discutir y no enchastrar las discusiones fue separado. En el caso del viernes está, ya todo el mundo sabe, se va a tratar la reforma laboral. Hay que tratar las modificaciones que envió la Cámara de Diputados. Nos lo decía Mariano Recalde el viernes, la idea no es abrir un gran debate, sino votar por sí o por no. El viernes se vota por sí o por no a las modificaciones que introdujo diputados a la ley de reforma laboral. Después vamos a volver a eso, porque se están preparando distintas acciones para ese mismo día. Así que bueno, en principio creo que no se me está escapando nada grueso. El mismo viernes está también la discusión por el Tratado Unión Europea y Mercosur, que también tiene media sanción de diputados, y creo que con eso completamos lo que es la agenda legislativa de esta semana. Bueno, ahí hay un elemento que, insisto, vamos a charlar lo que nos dé la apertura, pero que es importante. Hay una novedad en el Senado, en Senado Nacional, porque 3 senadores de convicción federal dejan el bloque del Partido Justicialista en el Senado, y de esa manera se reconfigura el interbloque, se reconfigura el mapa de fuerzas, y La Libertad Avanza, además, por otro pase de hecho suma a Luis Juez. La Libertad Avanza, Luis Juez se pasa a Libertad Avanza más formalmente. Yo tampoco lo sabía. Y queda al borde de los dos. Me sorprende igual, Estamos hablando. ¿Te sorprende? No, me sorprende. Durante este rato, después verá eventualmente, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, a esta hora. Fue parte del Frente para la Victoria en su momento. Fue parte de todo. Claro, fue parte de todo. A esta hora es de La Libertad Avanza. Él se reivindica de un origen peronista. Sí. Ok. Los legisladores, estamos hablando de Carolina Moisés, me parece que es el caso más flagrante. Sandra Mendoza, Guillermo Andrada. Catamarca, Tucumán y Jujuy, ¿no? Así es. Exactamente. Sí, sin embargo, Carolina Moisés responde, y ahora lo vamos a ver explícitamente, responde a Sáenz, al gobernador de Salta. Ella es jujeña. Es jujeña, muy enojada con la conducción del PJ, con Cristina en particular, a partir de la intervención que se hizo en la provincia, ¿no? Así es. Recordemos también, ella fue muy cristinista. Era el alfil de Cristina en determinado momento, porque fueron varios, pero era el alfil de Cristina en la provincia de Jujuy. El senador Mendoza es de Jaldo, si no me equivoco, y Andrada del catamarqueño Jalil. Y todo esto se da, los nombres propios por supuesto que son importantes, porque se encarnan en personas las acciones, y todo esto tiene una suerte de narrativa, que la podemos ver en un par de posteos. En realidad el del gobernador Sáenz, creo que lo tenemos por ahí, Vicente, ahí está. Pero antes quisiera, porque Sáenz retoma algo que dice Carolina Moisés, que es el tuit que está abajo. Si podemos, gracias, Vicente Castro, extraordinario. Dice, por lo que se ve en redes, están en modo inquisición permanente. Nadie se salva de Torquemada, encima todos tienen amnesia. Muchachos, ninguno resiste un archivo, todos se olvidaron del 2017, de Unidad Ciudadana que vació el PJ, del bloque peronismo federal. Cuando la política se transforma en tribunal de disciplina, se pierden 2 cosas.
vocación de mayorías, que es la base de la construcción de poder, capacidad de gobernar, de ser una alternativa para la sociedad. Así el peronismo nunca podrá ser gobierno y lo peor, en los extremos también se diluyen como oposición, más Perón y menos peronómetro. Y ahora sí retomemos lo de Sáenz, que es el gobernador que replica lo de Calonia Moisés. Por eso decíamos, acá se ve muy bien el seguidismo, la pertenencia de Moisés, no al peronismo jujeño, sino a Sáenz. Y dice Sáenz más explícito todavía: la pyme familiar de la señora, su hijo y sus amigos sigue decidiendo a dedo desde Buenos Aires las autoridades partidarias del PJ en las provincias, a pesar de la vergüenza que dieron en las últimas elecciones. ¿Por qué no llama elecciones libres y democráticas en Jujuy y en Salta? ¿Por qué, señora Cristina, usted decide a dedo quién va a conducir el PJ en estas provincias y no sus afiliados? Vuelvan al Partido de la Victoria, origen de... ¿no? Así es, origen formado por Néstor y Cristina, ¿no? En un comienzo. No sigan destruyendo al PJ, cambiaron las cosas, ahora deciden por Zoom las intervenciones partidarias, las sanciones y expulsiones, cambió todo, pero en el PJ nacional siguen lo mismo de siempre. Le llaman renovación al reciclaje. La patria somos todos, pero el PJ es de ellos. Bueno, hay varios abordajes. Sí, claro. Me parece que el más general y de fondo, creo que el que más nos interesa, es la construcción de fuerza política. Es la construcción de fuerza política. Lo que Luispa llamaba la semana pasada, construcción de hegemonía aún dentro de cada uno de los espacios. Después en el medio, los personajes. ¿No? Pero bueno, ¿por dónde le quieren a mí entrar? me parece, ese abordaje me parece interesante. Pinta muy bien a determinados sectores que están dentro de espacios políticos nacionales y populares, como puede ser en este caso el peronismo, que a la primera de cambio, cuando la hegemonía se pierde, se diluye, si se quiere, la conducción clara dentro del partido justicialista y el poder va hacia otro lado, rápidamente buscan el poder, se orientan rápidamente hacia el poder. Es una manera de ser de cierto sector del peronismo. Es una manera de ser de cierto sector del peronismo y de otros sectores que están en las antípodas del peronismo que se mueven igual. Hay sectores radicales que se mueven exactamente igual, hacen lo mismo, pero bueno, del otro lado del río Bravo, diría Tonietti. Pero me parece que ahí hay una de las claves, ¿no? ¿Qué pasa con esos sectores cuando se pierde la hegemonía? Entonces, eso te lleva también a pensar, bueno, a la hora de construir alternativa política, ¿cómo entendés a esos sectores? ¿Cómo los incluís? Sabiendo que actúan de esa forma. Bueno, ¿cómo los contenés y también cómo los rodeás para que no te ocurra eso? Claro. ¿Siempre es necesario convocarlos? Es otra pregunta. ¿Hay que asumirlos como propios o hay que asumirlos del otro lado? Me parece que son las preguntas para las cuales muchas veces la respuesta no es clara, además. A mí me parece que hay tres elementos. Uno es, para empezar, por el que plantea Sáenz y ahora Luispa sobre el PJ. Hay un problema del PJ. Lo que es una falta de respeto tremenda de Sáenz es que la presidenta del PJ, él puede tener la opinión que quiere, está presa y proscripta, y eso no aparece en ningún lado. Pero primero el PJ tiene que resolver esa cuestión de organizar a toda la fuerza. A nivel más nacional, el peligro es que desde el gobierno nacional, desde arriba del poder, hay deliberadamente una política de fragmentación del país, de disolución nacional, porque una colonia como la que ellos quieren propiciar, la metrópoli le conviene que esté toda fracturada porque saca todo lo que quiere. Entonces ahí hay un problema fuerte de disolución nacional que amenaza este proyecto. Ahí estás político. poniendo el dedo en la llaga de los intereses provinciales versus los federales. Exacto. Entonces la cuestión interna del PJ. Es un elemento interesante. El tema federalismo en serio. Y lo tercero, que desde el fondo de la historia en Argentina los gobernadores, sean peronistas, radicales, liberales, de partidos provinciales, están donde calienta el sol. O sea, cuando hay un gobierno... No todos. En general, por la propia, a veces lo digo no en desmedro de ellos, sino que la propia construcción de un país tan centralizado en Buenos Aires hace que a los tipos no les quede otro que rapiñar del gobierno nacional lo que puedan, sean de su partido, no, entonces se van corriendo permanentemente. Un peronista de X provincia es lo más reaccionario y conservador que puede haber porque necesita la plata, y un radical capaz que progresista o viceversa, no define la pertenencia partidaria muchas veces a las provincias, sino la relación con el gobierno de turno, y eso es donde calienta el sol y ahí están ellos. Ellos todavía, los senadores, no aclararon a quién van a reportar, si van a manejarse como un bloque independiente, que van a moverse o a pivotear en diferentes momentos, en diferentes lugares, o con diferentes actitudes frente a los proyectos,
o si van a sumarse a un interbloque en otra. Esto creo que no lo informaron todavía. No, pero entiendo que constituirían un bloque propio. Por eso. Un bloque propio de 3. Por eso, un bloque propio de 3 y van a actuar en función de lo que pasará con cada proyecto. Y hay algo que saben solo para agregar que esto implica lo que decía Pablo, ¿no? Es la construcción de poder, sí, decime. No, para agregar a tu inquietud, me parece que cuando Sáenz dice armen de vuelta el Partido de la Victoria, pero dejen tranquilo al PJ, hay alguien que está queriendo el sello del PJ para ser el candidato, no sé si él, pero alguno de esos gobernadores quieren ser o tienen el anhelo de que la estructura del PJ los unja como candidato. Sí, igual no hay que cometer el error de comerse la cena antes del desayuno, ¿no? Entonces, me parece que hay otras discusiones para dar dentro del PJ. Y estos movimientos a mí no me asustan ni me preocupan, son parte del asunto. Si estos 3 diputados, si estos 3 senadores se hubieran pasado, formado un interbloque con la Libertad Avanza, bueno, estamos discutiendo otra cosa. Pero mientras ellos estén, es la puja de poder y es ver, ellos tendrán su moneda de negociación para sumarse a las votaciones de acuerdo a lo que vaya ocurriendo de aquí en adelante. Claro. Qué sé yo, es una situación más. Lo que pasa es que está vendido en los medios de comunicación como se rompe el bloque del PJ, que es cierto, pero con un dramatismo que parece que en realidad los tres que se van del interbloque, que no es un bloque, que no es que se rompe el bloque del PJ, estos ya estaban fuera del bloque del PJ, claro, son un interbloque. Por eso, entonces, se manejan de una manera tan dramática que parece como que el peronismo está por desaparecer. Uh-huh. Y no es así, no es así. Por eso yo digo, vamos con calma, siempre hay que estar tranquilo, hay que ver los movimientos. Yo entiendo el aire de época, ¿no? El aire de época en donde todo es rápido, todo es vertiginoso, todo es dramático, todos son títulos. Y lo que pasa hoy pasa para siempre. Claro, todos son títulos en los zócalos en la tele, Twitter, Instagram, hasta TikTok, te diría. Pero a ver, hay algo que me parece así interesante. Claro. Y si bien la danza de nombres propios y los portazos y los zócalos, todo eso coincido con Mariano, que es un poco tratar de meter un ruido que en este caso le favorece efectivamente al gobierno y le da protagonismo a personajes que la historia en algún momento los va a masticar. Sí, absolutamente. ¿No? Y dejar de lado. Sí me parece interesante pensar, bueno, quien está mirando a largo plazo o con mirada de estadista, aunque no lo haya sido, no importa, pero quiero decir, una mirada un poco que trascienda, me parece que sí hay algo interesante para observar, que no son estos nombres propios, eventualmente meterte ahora en el barro de esto, pero sí es qué tipo de fuerza política tenés que construir y cómo haces para eventualmente saber si la pelea que tenés que dar es contra los Sáenz de la vida o tenés que generar un espacio político de convicciones, orden ideológico, hasta cierto ordenamiento interno, que eventualmente después vaya a la pelea y que casi por imposición o por fuerza o por demostración se te van a imantar, porque van a volver al ruedo. Y vos sabrás qué rol le das, digamos, ¿no? Pero me parece que ahí hay algo más interesante. De hecho, Néstor Kirchner, yo no sé si lo hizo bien o mal, a mí no me da el piné para saber si lo hizo bien o mal, pero durante todo su recorrido político, desde que fue presidente y quizá antes también, desde que fue gobernador, supo leer en qué momento acercarse a la estructura del PJ y en qué momento alejarse y armar algo por afuera. Y Cristina también de arranque lo hizo. Bueno, en conjunto, digamos. No, pero una vez muerto Néstor, también Cristina supo cuándo acercarse y cuándo alejarse. De hecho, fundó Unión por la Patria, que era cuando se separa de la estructura del PJ. Pero mirá lo que menciona Sáenz. Sáenz menciona la elección del 17. Y para mí es interesantísima esa elección. Sí. Porque Cristina decide no acordar con lo que se va por afuera del PJ. Y gana. Y gana el PJ, pierde con el pierde con Bullrich. Pero gana. Sí, gana. Demuestra que es ella la que demuestra poder, que tiene la hegemonía, digamos. Sí. Igual no son los mismos tiempos siempre, ¿no? Interesante para pensar, para reflexionar, para aventurar alguna. La verdad es que nos movemos en función de lo que ocurrió realmente. Es muy difícil decir, bueno, ¿qué hubiera ocurrido si? No entendí. Claro, a eso voy. La verdad, yo estoy muy tentado a imaginar qué hubiera ocurrido si Néstor Kirchner no hubiera vuelto a recostarse en el PJ, que en ese momento lo hizo porque él consideró que lo necesitaba el respaldo que te da ni más ni menos que el Partido Justicialista. Sí, esto fue después de la derrota con De Narváez. Así es,
Pero bueno, ¿qué hubiera pasado si él en ese momento hubiera dicho, me mantengo acá, firme, clavo acá la bandera, me agarro de la bandera y avanzo con un frente transversal de otras características? Imposible saber. Por eso pues está bien entonces tu reflexión. Pero a lo mejor hoy, pensando en la positiva, a lo mejor no pasaba nada y bueno, eso quedaba como un error político, pero si hubiera salido bien, hoy tendrías una construcción política de otras características, probablemente conteniendo a sectores que hoy no están, y la construcción de hegemonía. No te referís a los Sáenz. No me refiero a los Sáenz, me refiero a determinados sectores que en términos de modelo político no acompañan lo que hace Milei, pero bueno, les cuesta estar del lado del Partido Justicialista. Eso en la Argentina pasa mucho. Quizá ese movimiento estuvo bien, más adelante estaba esa posibilidad otra vez y no se dio, no importa. Es imposible. Ahí lo sigo a ustedes, ¿no? Por eso es imposible saber. No tiene sentido ahora. Lo que sí es posible es, perdón que te interrumpa, Pablo, lo que sí es posible saber es que en 18 años de proscripción del peronismo hubo 50 movimientos para tratar de terminar con el peronismo o fundar un peronismo sin Perón, o millones de cosas que ocurrieron en esos 18 años, y no hubo suceso para terminar con el peronismo, y el menemismo hizo lo imposible para dinamitar al peronismo, y el peronismo regresó después de una década de ostracismo en donde se disfrazaba de diferentes formas para poder subsistir. Tiene que hacerse cargo que el peronismo tiene la semilla, tiene este gen de pragmatismo y de ganar elecciones a toda costa, no importa en qué base ideológica, y eso también es parte del peronismo. Yo me perdí. No quiero volver a la vieja discusión de si Menem era peronista o no. Para mí era recontra peronista, eventualmente. Y hay una enorme cantidad de kirchneristas que fueron menemistas en su momento, y que cuando en el momento del kirchnerismo empezó a flaquear, volvieron a mostrar su... Está bien, Menem era recontra peronista, estoy de acuerdo con vos que era recontra peronista, pero también es cierto que Menem... yo siempre digo una taradez, pero digo que si Menem hubiera sido presidente en la época de Evo Morales, de Lula, de Chávez, hubieran dado por una avenida de Mayo en poncho, en patilla y en poncho, revoleando. Por eso, me imagino que porque era un pragmático. Yo casi te diría que, pero era imposible en ese momento ir para un rumbo distinto al que fue Menem, pero también es cierto que desconocía todos los valores del peronismo, por eso muchos de los que somos peronistas nos alejamos de ese modelo. Marian. O sea, será un pragmatismo de la puta madre, pero yo no jugaba con ese pragmatismo. Pero ese pragmatismo todavía está. En el tuit que acabamos de leer, creo que de Moisés, decía, hay que ganar elecciones. ¿Saben? Decía, hicieron un papelón en las elecciones, es decir, todo queda supeditado a la posibilidad de ganar, y eso lo resuelve todo. El otro día, cuando le gritaban a Elía, creo que es la diputada tucumana, perdón si creo que es Elía, diputada tucumana que da quórum, le gritaban traidora y ella le contestaba ganen elecciones. Ganen elecciones, sí. Entonces ahí hay algo también, en esa pragmática hay un modo que yo, que no soy peronista, no tengo por qué meterme a discutir eso, pero sí en términos de análisis me parece que tiene que estar arriba de la mesa, que el propio peronismo también tiene que reconocer en algún punto y no estar todo el tiempo a merced de gente que entra por una lista, cambia la correlación de fuerzas, son 6 años que lo tenés en el Senado, te cagan con una reforma laboral que nos caga la vida a todos. Es así, para mí hay un principio. Y no hay forma de resolverlo eso. Para mí hay una forma de resolverlo. Hay un principio de respuesta que lo pienso yo y no tengo por qué tener la razón y no le importa nada. No le importa a nadie lo que piensa. No es porque lo digas vos, suma una idea al debate. Pero la idea en relación sobre todo a lo que plantea Mariano es dividir el ser peronista, el sentirse peronista, la historia del peronismo con lo que es el Partido Justicialista. A mí me parece, si nosotros logramos dividir eso en determinado momento, porque por supuesto el peronismo el peronismo es una identidad, es mucho más fuerte que el Partido Justicialista, y hay un montón de peronistas que piensan otra cosa a lo que piensa Sáenz, a lo que pensó Menem, a Duhalde y a tantísimos otros que son un peronismo de derecha. Igual no nos olvidemos que... Sí, dale. Termino con esto. Necesariamente el peronismo, no el Partido Justicialista, va a hegemonizar cualquier frente, cualquier fuerza alternativa en la Argentina. La va a hegemonizar el peronismo. No se trata de destruir al peronismo. Se trata de que el peronismo se encauce hacia un lugar de liberación nacional, digamos, en términos históricos. Ese es el desafío que no se ha logrado hasta ahora en la Argentina, y siempre el PJ, la estructura del PJ, termina traccionando y se mete en esa discusión que entiendo que para el peronista es muy importante también,
pero en la medida en que vos logres separar una cosa de la otra, vas a tener al peronismo hegemonizando un frente político, una alternativa, con otro signo político. Para mí, humildemente, ese es el desafío, ¿no? Sí. A ver, trato de pensar, porque acá hay debates históricos nunca saldados, que me parece que estén bien, que está bien que estén arriba de la mesa siempre que tenga una función de futuro. Con Luispa me parece que eso es lo que estamos mirando para adelante, sí. No es que nos recostamos en el pasado para llorar. Pero pienso en la experiencia de este tiempo. Si antepones la construcción de una mayoría que te pueda ganar una elección antes que una fuerza política que empiece por coherencia, por convicción, por territorialidad, por orgánica, por orgánica madura, hay que decirlo, ¿no? También, porque las últimas internas entre fracciones dentro del propio kirchnerismo no tenían que ver ni con discusiones ideológicas ni con programática. Entonces, si vos ponés eso secundariamente a un armado que te dé un buen resultado electoral, probablemente nos vuelva a pasar una y otra vez lo que está pasando. Bueno, quizás ¿cuántas veces me escuchaste decir esto? Que esto de juntos, hay que estar juntos siempre y qué sé yo, y vamos a la elección, y lo importante es ir juntos, y que si vamos separados, vamos. Pero ¿cuántas veces me escuchaste decir? Perdamos si es necesario, pero tengamos una identidad. Así como consigamos una identidad. Así como te digo A, te digo B. Claro, bueno, pero después me decís eso, después me decís B. Pero pará. Cuando yo digo A, vos me decís B. Le agrego complejidad. Nos agarra a... Sí, pero hay que ganar elecciones. Nos agarra a pero Julio. Gana Milei de vuelta. Nos agarra a Julio del 2017. Bueno, che, está por ganar. Pero yo te digo que estás más cerca de ganarle a Milei si vos haces una fuerza que tenga convicción política que si haces esta cosa media chirle que no sirve para nada. Para mí no sirve para nada esto, ¿entendés? Yo ya lo he discutido con amigos sin parar, en asados, en mesas políticas, en todo lo que te puedas imaginar. La discusión es esta, la discusión dentro del peronismo es esta. O sea, todos juntos, pero es el famoso esto que ya es una consigna. ¿Juntos para qué? ¿Juntos para qué? Claro. A mí me encantaría saber... Que alguien me diga, no me digas el resultado, pero quédate tranquilo que estas discusiones se están teniendo en algún lugar. Yo las estoy teniendo con muchos compañeros. Sí, está bien, pero me refiero a gente que decide. Que pueda tomar decisiones. No, yo no decido nada ni en mi casa. En mi casa mi mujer decide todo. Bueno, mi compañera, perdón. Con esta confesión, igual no importa. 4 de la tarde, 38, apenas un par de ideas muy a flor de piel, ¿no? En función de lo que hoy se conoció, esta confirmación, digamos, de estos 3 senadores y senadoras que se corren del interbloque popular que conduce José Mayans. Estaba repasando, Carolina Moisés votó en contra de la reforma laboral, pero votó a favor del presupuesto 2026 en nombre del interés provincial, y también votó, si mal no recuerdo, intermitentemente, o sea, votó contradictoriamente el RIGI. Algunas cosas las votó porque creía que le podían beneficiar a su provincia. Tomo Carolina Moisés como botón de muestra, pero me parece que son discusiones que se dan en eso que Néstor decía y está muy de fondo, que son los provincialismos en un momento en que lo federal, el conjunto, lo nacional cruje. 4:39, ya venimos. Que vuelvan las ideas. Estamos teniendo recién. Antes, un último momento de Hamilton. Bueno, se está cocinando un paro de todas las categorías del fútbol argentino para el 5, 6, 7 y 8 de marzo. Esto involucraría la fecha 9 del campeonato de Primera División por la persecución que están recibiendo el presidente de la AFA, Chiquitapia, Tobillino, el secretario Malespina, y el expresidente de Racing, Blanco, y Tobillino, ¿no? Por supuesto. En un rato nos metemos Después en esto ampliamos. con más detalle, pero atención, paro del fútbol. No sé cuánto hay que remontarse, tarea para el hogar, Mariano. ¿Cuánto hay que ir a buscar atrás un paro de fútbol, no? Esto es un lockout, no es un paro, Claro, es un lockout. claro, no son los jugadores que están haciendo
está muy bien. Claro. Vamos a charlar con Eduardo Belliboni, es referente del Polo Obrero, está en este momento en FATE, en la fábrica, acompañando la resistencia de trabajadores y trabajadoras. Les vamos a contar por qué vamos a charlar con Eduardo. Sale una nota, un informe especial en el diario Tiempo Argentino. El título es Organizaciones Sociales, Debilitamiento o Reconfiguración. El gobierno nacional se jacta de haber neutralizado la confrontación callejera. 3 dirigentes sociales analizan qué tan desierto hay en esta victoria que arroga la gestión de Milei. Una nota de Juan Manuel Erazo que nos pareció muy interesante, y uno de los consultados, uno de los 3 dirigentes sociales, es efectivamente Eduardo Belliboni. Eduardo, soy Pablo Caruso, Mariano Hamilton, Luis Pagíniger y Néstor Restivo en Que Vuelvan las Ideas. Saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias, Eduardo, por atendernos. Ante todo, contanos, hacenos de cronista un momento. ¿Cómo está la situación ahí en FATE? Mirá, después de un gran festival ayer que reunió más de 10.000 personas, estaba todo el barrio, había gente de muchísimos lugares, y creo que no solamente por las bandas y lo que le gusta a la gente ese tipo de festivales, sino por el apoyo que hay de todo el barrio, de todo el pueblo, y de muchos sectores de los trabajadores a esta lucha emblemática de FATE. Es impresionante porque hay abierta una discusión en la Argentina que estaba postergada o que estaba por debajo de las noticias, que es que de qué van a trabajar los argentinos. Hay una nota muy interesante de Álvarez Agis en ese sentido, que tiene ese título. ¿De qué vamos a trabajar nosotros? Cierran las fábricas y lo único que importa es que las importaciones ingresen al país y destrocen la industria nacional. Entonces se ha abierto un debate muy interesante, que creo que es hora de que lo hagamos, porque de qué vamos a trabajar es fundamental en la vida, para cualquier persona, para cualquier trabajador y para cualquier país. Me decían recién que el gobierno de Colombia levantó los aranceles para ingresar con importaciones a Colombia del 160%. Uh-huh. Están protegiéndose, es lógico en un mundo de estas características. Entonces FATE, más allá de las 900 familias, de los compañeros, de la pelea que han dado siempre, del ejemplo, que un secretario general esté adentro de la fábrica, a la cabeza de la resistencia ahí adentro, no es muy común. Uh-huh. Los secretarios generales suelen estar en sus despachos, él está a la cabeza, como corresponde. Más allá de todo eso, hay una discusión que se ha abierto inclusive en los medios sobre este problema. Ha opinado la UIA, muy mileísta en un principio, pero ahora se da cuenta que se le está volviendo en contra el monstruo. Y por lo tanto ha sacado un comunicado que dice que que el destino de FATE es el destino de toda la industria de la Argentina. Claro. Entonces, lo que está diciendo Eduardo es ojo con quedarnos con FATE como lógico, como el caso, como un caso específico. Hay que meterlo dentro de la película. Eso es lógico, porque lo que ocurre es que el problema que plantea FATE es ¿de qué vamos a trabajar? ¿A qué se debe dedicar este país? ¿A la minería y al petróleo? Bueno, son 500 puestos de trabajo eso, 1.000, ponele. ¿Y todo el resto qué hacemos? Porque se están encerrando industrias brutalmente, se están cerrando comercios, se están cerrando pequeñas empresas. Esta sola empresa implica 10.000 puestos de trabajo, porque no son los que trabajan ahí, sino los proveedores, los negocios, todo lo relacionado con eso. Entonces son 10.000 personas que dejan de tener condiciones, posibilidades de tener acceso a un salario, a un sueldo, a un ingreso. Es muy grave lo que ocurre aquí, y esto pone en el tapete este problema. El problema de las importaciones, de un dólar barato, de que se hagan tremendos y extraordinarios negocios los especuladores financieros, mientras el tipo que produce, el trabajador, y el tipo que produce no sabe qué hacer. Eduardo, Eduardo, ¿qué tal? Luis Pablo Giniger te saluda. De hecho, quiero aprovechar y preguntarte para ver qué es lo que se está diciendo allí entre los trabajadores, porque hoy trascendió que en el predio donde funciona FATE, allí en San Fernando, va a comenzar a operar una central con baterías de litio de origen chino para proveer de energía a las centrales eléctricas en momentos de necesidad, y esto sería un emprendimiento de Madanes Quintanilla. De Aluar, claro. Ya es así. Pero en ese predio. Ya está Aluar acá, en este predio, ya está Aluar. Vos pegás la vuelta por la calle, creo que se llama Posada, no me acuerdo, y está Aluar, está la marca de Aluar ahí, al lado de la de FATE, ya está acá adentro, y efectivamente es así, está el plan para colocar ahí una central con baterías chinas. Eso es extraordinario, porque está todo mezclado, para sostener las plantas y la electricidad que necesita
momentos donde haya baja tensión o directamente cortes. Es así, es exactamente así. Eduardo, la última sobre FATE, aunque todo lo que hablemos va a rodear la película, como decíamos recién, claro. ¿Cuál es la expectativa? La expectativa es resistir allí por parte del gremio, de los trabajadores, esperando que... Mira, es importante despejar algunas cosas. Acá no hay un grupo de delirantes, una patrulla perdida del bolchevismo, tratando de ver si se queda con la fábrica. De ninguna manera es así. Corren rumores, se dice... O sea, lo que quieren los trabajadores del sindicato es volver a trabajar. Que es un tema que te decía que no solo se reduce a FATE. Uh-huh. Pero la posición del sindicato, la posición de los trabajadores en la asamblea, es que queremos que se abran las puertas. Estamos en el medio de una conciliación obligatoria. En este momento hay un intermedio en la audiencia de conciliación, que es con Nación, con la presencia de las patronales. Mañana hay una audiencia en provincia también, porque están actuando los dos ministerios de trabajo. Entonces, lo que quieren los trabajadores y lo que se plantea es que se reabra la planta porque hay condiciones para producir. Por supuesto, la fábrica está en condiciones de producir, no han pasado 6 meses. Apenas ayer estaba en condiciones de producir, hay materia prima, están las máquinas en funcionamiento, está todo para producir. Bueno, lo que dice el empresario es: a mí no me conviene producir en estos términos. Eso será un debate que tiene que tener Magallanes con el gobierno. Ahora, viste que el gobierno le va a sacar cualquier tipo de protección frente al aluminio extranjero, que existía, se vence en marzo, se vende una protección para el aluminio argentino. Sí, hoy tomó la decisión el gobierno, sí. Sí, vencía en marzo, con lo cual la tomó a propósito, claro, para meterlo en ese conflicto, porque vencía en marzo. Eso que es un acuerdo que tiene 5 años. Es el acuerdo de defensa de determinados productos nacionales. Ahí es donde se mezcla todo, ¿no? De vuelta, vos recién hablabas de China, claro, y acá aparece una suerte de... totalmente. De pelea que sufre la propia burguesía nacional, si es que es nacional. Si es que existe ese término. Sí, todavía. claro. Totalmente. No, pero mira, Aluar es una ciudad. Puerto Madryn Sí. vive de Aluar. Es una locura, eso ya... Sí, todo el barrio obrero, o lo que era originalmente el barrio obrero, ahora se extendió mucho más, era todo Aluar. Lógico, y además tiene una enorme extensión, tiene una hidroeléctrica también, uh-huh, que abastece Aluar. Entonces vos tenés ahí un conjunto de trabajo en el sentido de gente que tiene laburo y de empresas que tienen laburo, que se va al demonio. Si le sacan cualquier impuesto, cualquier límite a la importación de aluminio, bueno, va a cerrar Aluar también. Es lo que dice la UIA en el comunicado. Claro. Cierra Aluar, bueno, muchachos, tenemos que decir, no podemos seguir en esta línea. Beliboni citando el comunicado de la UIA. Beliboni citando el comunicado de la UIA. Hemos visto todo. Eso puede ser un titular. Eso puede ser un titular de TN. Sí. Que saca todo el tiempo cosas de Beliboni y dice: Beliboni tomando un café, me sacó uno. Sí. Y yo no puedo tomar café. A ver, Eduardo, ¿dónde ubicás? Te lo juro que hay un comunicado, hay un gran puesto abajo, que yo efectivamente estoy sentado porque me habían casi estaba sentado en una esquina, dice... Ahí se nos cortó. Mientras los jubilados son reprimidos. Ahí te escuchamos bien. Primero no tengo la culpa de la represión, después tengo derecho a tomar café. Sí. A ver, Eduardo, ¿cómo metés? Estamos charlando con Eduardo Beliboni, dirigente del Polo Obrero, está además en FATE y por eso arrancamos charlando sobre esto. ¿Cómo metés en esta trama el momento de las organizaciones sociales? Y voy a reiterar la nota de tiempo, me pareció muy interesante la nota de Juan Manuel Erazo. Organizaciones sociales, debilitamiento o reconfiguración. Se nos cortó. Se cortó. Venía, ¿no? Sí, venía ahí como tecleando. trastabillando. Pero bueno, vamos a ver Erazo, si podemos... el que Juan San Lorenzo. No, creo que este era otro. No. Vamos, ¿hay un Erazo, Juan San Lorenzo? Sí, un centro delantero, el Lukaku colombiano, creo que Mirá algo vos. así. Bueno, Uruguayo, a mí vino Walter Perazo, no sé por qué. Ese pero es no otro. También es San Lorenzo, ¿no? En su momento. Bueno, vamos a ver si podemos retomar la charla con Eduardo Beliboni. Ahí estamos. Eduardo, ¿nos escuchás bien ahora? Sí, ahí te escucho. Ahí está. Bueno, no nos perdimos nada, solo la pregunta sobre esa nota. Organizaciones sociales, debilitamiento, reconfiguración. Vos fuiste uno de los que fue consultado. Tu mirada va por el lado de la persecución, tanto en la calle como judicial, y como eso tuvo un efecto bien concreto. Pero insisto, ¿cómo metés el rol de las organizaciones sociales que supimos conocer en esta nueva trama? Sí, mi respuesta es una parte de mi respuesta esa. La otra es que la situación social, los programas sociales se han venido abajo,
la cuestión de hacer una movilización en Capital tiene un costo enorme, porque viajar, la persona tiene que gastarse hicimos el cálculo, entre 7 y 10 mil pesos para ir y volver. Es decir, convocar una movilización es un costo de la persona enorme, y hay mucha gente que está haciendo cosas, changas, alguna cosa. En realidad no son changas, está mal dicho changas, porque son actividades auto-organizadas, por ejemplo, ventas en la feria, volvió mucho el trueque, intercambio. Entonces tiene el día ocupado todo el tiempo. Eso también afectó. Y por supuesto la represión. Yo le decía al cronista del diario Tiempo Argentino el día que nosotros hicimos la movilización más grande, que le hicimos con la UTEP, una marcha unitaria muy fuerte, muy grande en la 9 de julio, abril de este año, no del año pasado, sino del anterior, del 24, tuvimos cerca de 70 heridos y 60 y pico detenidos. Algunos de los heridos todavía tienen secuelas. Entonces vos vas a una asamblea, inmediatamente después de esto, y decís, che, tenemos que seguir luchando porque las cosas no podemos, y tú dices, me van a matar. Y después tenés que ver por la televisión cómo le pegan un tiro en la cabeza a Pablo Grillo. Y le apuntan y le pegan en la cabeza a Pablo Grillo. Yo les puedo decir, ¿puedo descartar ese tema en una reunión, en una asamblea? Tengo que tratar de ese tema, no puedo. Y la gente lo sufre en carne propia, tiraron balazo de goma, gases, me ven a mí que 2 por 3 me dan un tiroteo. ¿Con Macri no había un nivel de represión parecido? Mira, nunca tan fuerte, nunca tan fuerte. Hubo represión, por supuesto, nosotros nos cruzamos. Mira, te cuento nos cruzamos la 9 de julio con toda la infantería, nos dimos unos cuantos mamporros, ahí mal, palazo, todo, y después seguimos ahí. Esto es otra cosa. Uno de los acampes frente a Desarrollo, si no me equivoco. Totalmente, sí. Nos agarramos los palazos. Me acuerdo. Y bueno, terminamos ahí, en parte, digamos, y los tipos se retiraron, ¿no? Lo único que nos pidieron fue que dejáramos el carril del medio libre y siguió la pelea. Bueno, bárbaro. Esas son cosas más o menos naturales. Bueno, vamos a pelear. Pero esto fue mucho más fuerte. 70 heridos nunca tuvimos. El dirigente que estuvo en el hospital internado una semana, 10 días, ese compañero, que es un compañero de base, vuelve al barrio y lo primero que vota es no ir otra vez. Imagínate, después de haber estado internado con un brazo roto. Fue muy brutal la represión. No había tanta represión y además no había tanta represión generalizada, es decir, lo que vos ves todos los miércoles. Yo estuve el miércoles pasado, volví a la noche a ver si podía hacer algo por el compañero de Chacarita, que es el emblemático jubilado de la camiseta de Chacarita, que lo llevaron detenido, y era un estado de sitio a esa hora, 8 o 9 de la noche era estado de sitio ese lugar. Ahora, Eduardo, quiero sumar... por todos lados. Quiero sumar otro elemento a esta charla que está sobre la mesa, el gobierno lo pone todo el tiempo y te lo quiero preguntar. ¿Cuánto sumó o cuánto complica en la organización de un movimiento social como puede ser el Polo Obrero o cualquier otro el hecho de la modificación a la hora de pagar los planes sociales, ¿no? Se cortó de vuelta. Bueno, se cortó. Por suerte ya se había cortado antes, si no parecía como esquivaba la respuesta. Que esta pregunta... No, pero creo que es una pregunta importante en relación a, bueno, el gobierno reivindica, al haber centralizado o universalizado el cobro de los planes sociales, bueno, dice que de esa manera desarmó un poco a las organizaciones, ¿no? Che, está sonando, mientras reconectan, Eduardo, está sonando muy fuerte el tema del paro del fútbol, ¿eh? Ahora vamos con Mariano Hamilton y toda la información. Hola, Eduardo. Ahí está Eduardo de vuelta. Hola, perdón, no pasa nada. Gorda, hay de todo tipo de móviles. Está todo bien. Algunos serán bloqueadores de señales. Te repito la idea, la pregunta, digamos, ¿no? El gobierno reivindica haber complicado la organización de los distintos movimientos sociales a partir de centralizar el pago de los distintos planes, ¿no? Entonces quiero preguntarte cuánto efectivamente eso complica la organización del movimiento. Absolutamente falso, porque los planes estaban descentralizados de antes. Este hombre, Milei, ni siquiera sabía cómo se pagaba en un momento, porque no sabía que se pagaba con tarjeta. Esto es descentralizado de la época de Cristina. Son pavadas, son mentiras, dicen cosas. Ahora, lo que sí es cierto es que desfinanció los comedores populares, desfinanció los proyectos que había de capacitación, de formación, el FISU, desfinanció todo. Todo eso es una estructura organizativa. Claro. ¿Entendés? Es decir, no hay para tener un docente que dé un programa fines, no tenés una estructura que sostener, un alquiler que sostener, que donde hay un comedor, no hay nada. Entonces todo eso volvimos a cero cuando nos organizábamos en la calle
los inicios del movimiento piquerero. Ujú. ¿Entendés? Cuando era la olla popular con lo que traía cada uno. Decir que, bueno, hay algunos municipios, algunos gobiernos te dan algún tipo de alimento, si no hubieran desaparecido hasta los comedores populares. Esto se mantiene hoy con el esfuerzo de los trabajadores. Lo que hicieron fue desfinanciarlo absolutamente, totalmente. Es como si a la CGT le sacaran el aporte mínimo, no ya el solidario, sino el que es el 2% del salario histórico. Si le sacan eso, desaparecen los sindicatos, no se puede sostener absolutamente nada. Entonces, el desfinanciamiento fue clave, no la descentralización. Aparte, ¿qué descentralizaron si el plan ya estaba descentralizado? Cada uno cobra su plan con una tarjeta. Ujú. Es mentira. Lo mismo la ayuda social de la asignación universal por hijo. Lo que hicieron es al revés, es peor ahora. Ahora desengancharon la asignación universal en el último presupuesto de la inflación. Antes estaba enganchada. Claro. Lo mismo hicieron con el plan social que se llama Volver al Trabajo. No, se llama ahora... sí, creo que Volver al Trabajo. No sé, le ponen un nombre siempre de trabajo que nunca es trabajo. Que es el plan social tradicional, que está en 78.000 pesos, que lo congelaron ni bien asumió el gobierno, con lo cual, y lo desengancharon del salario mínimo vital y móvil, que lo había hecho en su momento Cristina, engancharlo al salario mínimo vital y móvil para que tenga una movilidad, si no la inflación se lo come en 2 meses. ¿Se entiende? Pero no hicieron nada de lo que dicen. A ver, Eduardo, siempre hacemos estas preguntas y por nuestro trabajo, hasta por nuestra pertenencia de clase, siempre lejos, digamos, de lo que significa estar ahí, organizar. Entonces siempre es con respeto, digamos, ¿no? Pero no hubo pérdida o hay crisis, digamos, de pertenencia, crisis de confianza en la representación, crisis de confianza en la política, nuevos tiempos en la comunicación, todo eso que le pasa hasta a los partidos políticos más tradicionales. ¿No hay algo de eso también? Y sumo a esta pregunta, ¿por qué no se puede reconfigurar entonces, con todas estas cosas que vos planteás, por qué no se puede, o quizás está ocurriendo, es un proceso, reconfigurar en otra cosa, en otros modos de intervención en el debate público y en la discusión de las políticas públicas? Te entiendo. Mirá, primero puede haber desconfianza, lo que fuere, el gobierno nos demonizó como nadie y una campaña de los medios sistemáticos 24x24, yo salía detrás de la reja casi todos los días en TN y en La Nación. Eso está claro que puede haber hasta un cierto temor a que te identifiquen con un tipo que está acusado de cualquier barbaridad de delito. Yo ando por la calle todo el tiempo, a mí no me van a correr, pero hay compañeros que lo sienten. Pero después hay otra cuestión, que una organización siempre tiene cuadros, y los cuadros a veces sufren un retroceso frente a una derrota, ¿entendés? Uh-huh. ¿Qué quiere decir cuadro? Quiere decir el delegado de base en la fábrica. Eso, si hay una derrota, por ejemplo, si tuviéramos acá una derrota en FACTI que tiene cuadros extraordinarios, bueno, lógicamente sería un golpe para el sindicato, porque retroceden los cuadros. Y después está el tema que vos decís, que siempre se puede mejorar la comunicación, pero si vos no organizás el barrio, si no organizás la fábrica, si no organizás el laburo, no importa tanto la virtualidad. También tenés que utilizar la virtualidad para organizar a los compañeros. Por supuesto, vamos a hacer una charla acá del movimiento piquetero en FATE, y vamos a sacar un flyer, y vamos a sacar audios, sí, y vamos a sacar cosas, vamos a meternos en la virtualidad. Pero lo primero que tenemos, lo que tenés que hacer antes, para que la virtualidad tenga un sentido, es que antes haya una organización, que vos estés organizando el barrio, si no es solamente para la pose, o en todo caso, para que te sirva para alguna campaña electoral. No es lo nuestro. Nosotros queremos organizar a los trabajadores en la fábrica, en los barrios, y para eso hay que patear el barrio. No, eso no ha tenido reemplazo por ahora. A lo mejor algún día se inventa un robotito que no se cansa como me canso yo pateando los barrios. Bueno, pero uno podría pensar que inteligencia artificial, nuevas tecnologías y demás crean vínculos que no son necesariamente los que históricamente se crean. Déjame hacerte la última. Inteligencia artificial no sabe cómo la usan los compañeros que están en esto. Claro. Ni te cuento, el otro día me decía un compañero que tenía que escribir un volante. Sí, ya lo escribí porque no lo hizo la inteligencia artificial. Le digo, por favor, mandámelo a ver qué dice esa señora. Sí. Yo confío no en esa señora. Está bien. Eduardo, y Eduardo, vos sabés que están bastante buenos, ¿no? Lo que escribe. Déjame hacerte la última. Casi por la esencia del modelo de Milei se viene diciendo desde que arrancó, esto se pudre, esto se rompe, esto termina mal. Resumido en esto termina mal. Sí. Y yo quiero preguntarte, porque las tensiones van creciendo, no van disminuyendo, y sin embargo parece tener más fuerza que nunca, digamos, el gobierno y como que se lleva todo puesto. No quiero preguntarte cómo termina, pero ¿cómo la ves en el corto o mediano plazo?
Mira, es muy importante lo que pase con los organismos tradicionales de los trabajadores. Para mí es clave. Qué sé yo, los partidos son los partidos, pero las organizaciones de la clase obrera es fundamental cómo reaccionan. No están reaccionando bien. Tuvimos en el primer tratamiento en senadores una movilización sin paro y después tuvimos un paro sin movilización. Bueno, por ese lado no. Más tibio no se encuentra. Entonces necesitamos que la CGT le haga un paro, como le está diciendo una parte de la propia CGT. Hay que hacer un paro de 36 horas con movilización, muchachos. Acá se están jugando los derechos más importantes de la clase obrera de los últimos 100 años, aunque sea por el recuerdo de nuestros mártires, de los que murieron porque tengamos 8 horas de trabajo, pero no puede pasar esto sin un paro y una movilización el viernes. Entonces yo le pongo mucho acento en eso para que cambie la situación. Porque la situación puede o no cambiar en las elecciones, pero para las elecciones faltan mucho. Y lo que va a determinar también el proceso electoral es cómo lleguemos a ese proceso electoral. Si con todas derrotas, si con el arrugue de las organizaciones que tienen que estar a la cabeza de esto, o como diría alguien, con la cabeza de esos, ¿no? Ustedes me entienden, creo, sí, sí. Por la como se dice, por la procedencia que tienen. Está claro que tiene que haber una acción de la clase obrera de conjunto, y eso cambia el cuadro político. Cambia el cuadro político. Mucho más que un resultado electoral, te diría, porque al resultado electoral, si llegás mal, terminás mal. En cambio, al resultado electoral llegás mejor si llegás con fuerza, si le das confianza a los trabajadores. Si triunfa Patti, tenemos posibilidad de derrotar a Milei que si pierde. Eduardo, gracias por este rato. Te mandamos un abrazo grande. Eduardo Beliboni, charlando con nosotros, dirigente del Polo Obrero. Estaba en FATE, le preguntamos por una nota, salió en Tiempo Argentino, muy interesante acerca de qué es lo que está pasando con las organizaciones sociales, si es debilitamiento o es reconfiguración, creo que era el título de la nota. Es decir, el gobierno de Milei, sus maneras, hacer gala de que efectivamente logró el control de las calles y lo que está pasando en la organización de los barrios. Bueno, y a propósito de lo que decía, Beliboni recién, mañana martes, por la tarde, va a haber un encuentro del Frente de Sindicatos Unidos, del FRESU. Están adelantando la convocatoria a un paro precisamente para el próximo viernes, cuando se trate en el Senado la reforma laboral. Un paro que, de confirmarse, sería un paro con movilización. Insisto, es este sector de la CGT, distintas organizaciones de la CGT encabezadas por la UOM, y con el acompañamiento o la adhesión de las dos CTA. Sería este el sector que en principio iría al paro con movilización. Esto se va a confirmar mañana. No hay todavía ninguna señal de parte de la CGT de manera orgánica de que vaya a convocar un paro para el viernes, ¿no? Gracias, Luis Paz. De 4 a 6 de la tarde. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas.
Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La AM530 se agranda, suma nuevas voces y renueva su programación. Llega Cintia García a los mediodías de la radio. A las 18, en su nuevo horario, Felicitas Bonavita te acompaña en el regreso a casa. En este 2026, seguí escuchando las voces que te representan. Roberto Caballero, Daniel Tonietti, Sandra Russo, Amado Vudú, Carlos Polimeni, Osvaldo Quiroga, Pablo Caruso, Camilo García, Horacio Berbisky, Nicolás Márcico. AM530, somos radio, somos comunidad. Argentina desaparecida. Matar una generación en nombre de la patria financiera. El nuevo libro de Gustavo Campana. El neoliberalismo a sangre y fuego de la dictadura y los procesos que, en democracia, continuaron con el plan de Martínez de Hoz. Argentina desaparecida. A 50 años del golpe. Disponible en todas las librerías. Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente de la intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente ¡wow! ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. ICBC. El futuro nos inspira. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión.
Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Ando ganas de encontrarte. Cuánto lejos que estás de acá. Ando ganas de encontrarte. Ando lejos más, no me da, no me da. Llora, llora, llora mi pena de amor. Llora, llora, llora mi pena por vos. Llora, llora mi pena de amor y amalo. A mí sí que me dio tanto pena me cercé como si fuera Lola. Por lo que se ve, me gustó tu mar y tu canoa. 5 de la tarde, 12 minutos. Estamos ya prontos para charlar sobre el paro del fútbol. Ahora nos cuenta Mariano Hamilton el detalle. Enseguida Néstor Restivo nos cuenta cómo está México después del asesinato del Mencho, uno de los capos narcos más importantes en estos momentos. Mucha información todavía nos queda aquí en Que Vuelvan y hacernos buena compañía hasta las 6. Atención, reitero, hay pronóstico o están pronosticadas tormentas y tormentas fuertes para lo que resta de la jornada según el Servicio Meteorológico Nacional. Acá por la zona de Congreso, cuenten cómo andan por ahí donde estén, pero zona de Congreso está nublado, poco sol que va y viene, no está encapotado como para caerse todo, pero así lo dice el pronóstico, así que tengan pensado lo que tengan pensado para el resto de la jornada en Buenos Aires y alrededores. Alerta en ese sentido. Bueno, mira qué timidón. Ahí lo saludé a Gustavo Hoffman, no todavía. Bienvenido, amigo, va a estar acompañándonos esta semana en la puesta en el aire. Felices vacaciones para Charlie Escalante. Así que con Gustavo iremos compartiendo también la tarde. Bueno, Mariano, se viene. Bueno, se viene Mariano, el agua, se viene el agua. Me encanta, dice un montón de cosas que nos pasan, ¿no? Pero me encanta cuando estamos trabajando, nos pasa acá y nos pasa en QR, que hay un trueno fuerte y lo escuchás. Estábamos conectados con el mundo exterior, muy bien. Bueno, Mariano, ¿cómo es esta historia del paro del fútbol? Bueno, todo empezó hoy en una reunión de comité ejecutivo, en donde Gustavo Lorenzo, que es uno de los secretarios de la AFA, presentó una captura de imagen en donde se demuestra que la AFA no tiene ninguna deuda con el ARCA, ¿no? Con la agencia, la ARCA, qué feo suena. Bueno, con la ARCA. No tiene ninguna deuda, entonces ahí se empezó a barajar entre los dirigentes del fútbol, diciendo, che, pero pará, entonces todo esto que está pasando ahora, esta denuncia que se inició el 12 de diciembre, de los dos abogados del ARCA que hicieron la denuncia contra Tobillino y Tapia, y contra el expresidente de Racing, y contra Malespina, cómo es este asunto, y ahora los procesaron, tienen que declarar, y no le dejaban ir al exterior, pagó 5 millones de mangos de caución para poder viajar ahora a una reunión que tenía en Paraguay, en Brasil. Entonces, ¿cómo es este asunto? Empezaron ahí entre todos a charlar del tema. Y ahí se empezó a colar la idea de un poco sugerida desde Tapia y compañía, un poco sugiriendo, bueno, muchachos, acá nos están apretando para... Y habría que hacer algo, porque nos están apretando para meternos las sociedades anónimas por la ventana, que que pan. Entonces, bueno, ahí los dirigentes dijeron, bueno, quedemos en conversar.
Fíjate lo que dijo el presidente de Vélez, Berlanga, cuando sale de la reunión. Escuchémoslo con atención. El tema candente de lo que resolvió la justicia, tanto con el Chiqui Tapia, con Tobillino o con Cristian, la verdad que lo considero de alguna forma injusto. Quedó demostrado que está todo pago, que la causa por la cual se lo imputa no tiene nada, está al día. Y la verdad que me parece que se está declarando una guerra contra el fútbol que no tiene nada que ver. Quieren imponer las sociedades anónimas deportivas, los clubes, los socios, que son los principales actores en este tema, ya se han expedido, que no quieren. ¿Hay algún tipo de medida que se puede manejar por parte del fútbol? No sé, parar por momentos el torneo hasta que esto termine. Y yo creo que sí es necesario, y bueno, sí, a las medidas que sean necesarias que haya que tomar. Bien. Berlanga dice las medidas que sean necesarias que haya que tomar, pero todavía no había ninguna decisión. Él dice esto las cuando... sugerencias del periodista. Claro, él... Ya sabía. Bueno, pero Berlanga no sabía que ya se había decidido parar el fútbol 5, 6, 7 y 8 de marzo. O sea, él dice, si hay que tomar una medida, la tomaremos. Y bueno, y salió un comunicado de la AFA diciendo los dirigentes del fútbol decidieron... O por ahí le dijeron, no digan nada hasta que... No creo que hayan dicho que... O sea, es decisión tomada, por lo menos al día de hoy. Claro, el día de hoy es un lockout patronal, es un paro, es un lockout patronal. O sea, las patronales son las que deciden, no es que los jugadores deciden respaldar. Los clubes, digamos. Son los clubes los que deciden. Con esto no quiero poner un manto de duda en el origen de la decisión. La decisión está bien. O sea, yo creo que efectivamente hay una persecución contra Chiqui Tapia. Yo lo creo de verdad. O sea, al Chiqui Tapia le podés acusar un montón de cosas, pero es como buscarle el pelo al huevo, ¿viste? Decir, che, no, en realidad no pagó los impuestos de no sé cuánto del Arca. Andá a buscar, si querés buscar cosas en serio, no esa pavada. No, eso es una estupidez. Hay una enorme cantidad de empresas que usan la guita. Hay un montón de cosas que vos podés investigar respecto de las cuestiones que están dando vuelta alrededor del fútbol. Son varias causas. Hay algunas cosas que son difíciles de explicar o que eventualmente a mí me interesaría que AFA las explique. ¿Qué es eso? Un montón, porque insisto, no es una sola causa. Esta puntual es la que originó Lo que digo es la indagatoria. Uno es, como diría Heller, inocente hasta que se decide lo contrario, ¿no? Entonces, la presunción de culpabilidad es lo que rompe un poco las pestañas en esta cuestión. No, y llama la atención a quién deciden investigar, a quién deciden perseguir y a qué tantos otros no. Por eso. Y lo que vino ocurriendo en las tapas de, sobre todo Clarín, Nación. Sobre todo Clarín. Y la Nación todo el andamiaje. Sí, Infobae, La Nación, Clarín. El día de la aprobación de la reforma laboral y todo el tema, paro nacional, etcétera, estaba arriba de todo. Sí, hay como una especie... Perdón, Marian, de hecho ese día se decide la indagatoria Tapia y Tobillino. Ese día se decide la indagatoria, y hoy, lo que ocurre hoy, la noticia que creo que también desemboca en esto, es como la exhibición esa de que Tapia, para poder viajar, tuvo que poner 5 millones de mangos de caución. Entonces también es como en todos lados, dice, para poder viajar a las reuniones de la FIFA y de la Conmebol, Tapia tuvo que poner una fianza, usaban la palabra fianza, de 5 millones de pesos, como si estuviera preso. O sea, no está preso, no es una fianza, es otra cuestión, es una caución que vos ponés para... Bueno, la cuestión es esa, todo es raro lo que está ocurriendo. Entonces, se suspende la fecha 9. En principio se suspende o sea, yo creo que no va a haber una... No es la del fin de semana que viene. No es la del fin de semana que viene, es la siguiente, es la que San Lorenzo juega contra Independiente, justamente es la que nos enfrentábamos ambos. Que me ibas a invitar a conocer el nuevo gasómetro. No te iba a invitar a conocer el nuevo gasómetro, porque yo voy con mis hijas y no tengo entrada, salvo que vos quieras poner 70 calu para pagar la platea. ¿No dijiste que me ibas a invitar? Estás loco, vos 70 calu querés que pague. No, con algún... Como una entrada de favor, algo de prensa. Yo no tengo entrada de favor. Explica todo. Yo pago mi lugar, loco. Bueno, esa es la noticia. Esa es la noticia. Después vamos a venir con un poco más de debate de fútbol. La verdad que a mí me gustaba más, viste, vos me preguntaste cuando empezaba el programa, me dijiste, ¿vas a hablar de Tobillino, Tapia y todo este lío que andan dando vuelta? No, fue previo al lockout. Le digo, no, vamos a hablar de cosas livianas. Habías dicho que de goles, vamos a hablar de los goles, de la fecha. Pero bueno, nos supera siempre la realidad. Este país siempre la realidad te supera. 5:20. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. Néstor.
Bueno, dijimos que vamos a hablar de México por la muerte de este capo narco, el Mencho Cervantes, ¿no? El líder del cartel de Jalisco. Es uno de los narcotraficantes, o era más buscados en Estados Unidos, también en México. Fue rodeado por un operativo militar, hubo varios muertos, varios heridos también. Aparentemente lo que informa el gobierno es que él fue capturado vivo y en el traslado esto fue en el oeste de México, en el traslado hacia la Ciudad de México, donde iba a ser juzgado, tenía un pedido de extradición, etcétera, se ve que no sobrevivió las heridas de ese operativo, ¿no? Mariano decía recién quién era. Bueno, es un hombre que tenía 60 años, que de joven había emigrado a California, a Estados Unidos, donde se empezó a involucrar muy de jovencito con la venta de heroína, cuestiones de venta de droga. Fue preso en Estados Unidos, fue deportado a México. Cuando volvió a la zona de Jalisco se siguió vinculando a temas narcos, pero en algún momento entró en la policía, se hizo una especie de experto en seguridad y bueno, después fue derivando en la conducción de ese cartel de Jalisco, que es una de las organizaciones narcos más fuertes que hay en México. Lo noticioso de ayer muy fuerte fue la reacción, ¿no? En 21 estados hubo reacciones muy violentas de grupos narcos. El grupo de Jalisco está instalado en muchos lugares, en Zacatecas, en Guanajuato, en Jalisco propiamente, en Guerrero, en Michoacán, etcétera, etcétera. En 21 estados hubo acciones de vandalismo, de incendios de autos, de piquetes, es decir, una reacción muy, muy violenta del cartel de Jalisco por la muerte de su líder. Hay que decir que en julio del 2024 ya había sido detenido el líder de el otro comando importante, que es el cartel de Sinaloa, que se llama Zambada de apellido, es el que había sucedido al Chapo Guzmán, también detenido. Ambos están en Estados Unidos en una cárcel. Y el cartel de Sinaloa y el de Jalisco son las dos organizaciones más grandes que hay en México, ¿no? De narcos. Si vamos al mapa latinoamericano para ver de qué estamos hablando, son de los grupos más poderosos de venta de narcóticos en la región. En Colombia tenés el Clan del Golfo. Colombia hace mucho que dejó de ser el de mayores organizaciones de carteles de droga, pero sí hay pequeños carteles. El cartel del Golfo es uno de los más importantes. En Brasil están los dos más numerosos, el primer comando de la capital y el comando Vermelo. En Venezuela el Tren de Aruga. Después hay pequeños grupos en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina mismo, en Rosario, en Ciudad de Buenos Aires. El más numeroso de todos es el PCC brasileño, que tiene decenas o centenares de miles de soldados, podemos decir. Estamos hablando de millones de personas. Si sumás los cientos de miles de gente que está adscripta a estas organizaciones, estamos hablando de una cantidad infernal de gente. Y además con una tecnología de fierros, sí, ahí vamos un poco a nivel eso. Militar. Sí, sí, y particularmente el cartel de Jalisco. Pero cierro la idea anterior. Y también de millones de consumidores, que ese es el punto, ¿no? Básicamente en Estados Unidos, a los que abastecen todas estas estructuras y sobre lo cual decimos hasta el hartazgo. Estados Unidos hace muy poco para detener esa cuestión. En particular, el cartel de Jalisco nació aproximadamente en 2010. Ya era el líder el Mencho, él fue el líder siempre de esta organización, muy buscado, insisto. Su especialidad es el fentanilo y las metanfetaminas. Parece una serie de Breaking Bad, ¿no? Un poco eso es el escenario. Y es una estructura muy militar, muy centralizada, muy de aparato, muy de fierro y muy organizada verticalmente, con él en la cúpula. Por ejemplo, para comparar el cartel de Sinaloa, esto lo dicen los que estudian a fondo el tema del narco, ¿no? El cartel de Sinaloa es militar, por supuesto, todos tienen estructuras militares muy grandes, con drones, con aparatos que te pueden bajar un helicóptero, lo que sea, pero el cartel de Sinaloa, que es más grande, tiene una estructura más de tipo empresarial, es un gran negocio distribuido en todos los estados de México, habiendo cooptado jueces, medios, empresarios, etcétera. El Jalisco tenía la particularidad de los fierros, es mucho más militar. Además tiene, claro, uno imagina red de contadores, de abogados, todo, de distintos profesionales que hacen a toda esa organización. Por eso digo, cuando hay estas series de narcos tiene bastante que ver con, se parecen bastante a la realidad. También el otro punto para ir cerrando es la respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum. El abordaje que tiene el gobierno de Sheinbaum, al igual que el que tenía Andrés Manuel López Obrador, es trabajar lo militar, pero sobre todo trabajar la problemática social. De ninguna manera se puede comparar lo que hacían Peña Nieto, Calderón, los anteriores, que era una respuesta puramente militar y que llevó a esta tragedia que vive México. El abordaje de AMLO y de Claudia Sheinbaum es trabajar más lo social,
darle oportunidades a la gente que no participe de este trabajo forzoso al que les obligan los narcos, pero claro, esto va a llevar mucho tiempo, porque lo otro se construyó durante décadas de un neoliberalismo militarizado, etcétera. Y ella insiste en eso, ¿no? Ella insiste que van a seguir teniendo ese abordaje, dice que hoy está la situación mucho más calma que ayer, cuando fue un caos en México, las imágenes que vimos. Y lo otro que no hay que desconocer es que esto se da justo en un apriete muy grande de Estados Unidos, en diálogo permanente de Donald Trump con Claudia Sheinbaum, de que México colabore más en el ataque a los narcos. Entonces, si bien ella reconoció en una conferencia de prensa que de esto no participó Estados Unidos, porque le preguntaron si había habido agentes de élite, eso dice que no, pero sí que hay intercambio de comunicación. Pero el hecho de que maten o capturen y mueren en el camino un narco, bueno, es en el marco también de estas negociaciones con Estados Unidos, que le pide a México que presione más militarmente en los territorios. Porque uno imagina, vamos a ver qué más se conoce a lo largo de las horas, pero uno imagina que un golpe de estas características tiene que tener en cuenta que va a haber represalias, que va a haber todo un movimiento, incluso hasta la propia sucesión del capo, digamos, que siempre suele generar enorme cantidad de carnicerías. Así es. Entonces, un golpe de estas características, aparece, me imagino, en los Estados Unidos para saber si efectivamente es una decisión de México, del gobierno mexicano, de dar un golpe de esta característica en este momento y teniendo en cuenta, o es más bien parte de la presión que ejerce Trump. Yo creo que ambos factores incidieron. Las dos a la final. Por supuesto, y lo que plantea Claudia es que con los gobernadores y gobernadores de cada estado hay un comando conjunto que tienen hoy por hoy, no ayer, pero hoy sí, la zona bastante estabilizada. Como bien decís, esto no va a quedar así, es decir, seguramente va a haber reacción, seguramente va a haber más represión y es una pelea de muy, muy largo plazo. No por comparar, pero a veces nos queda tan lejano todo esto. Se desbarató una operación en estas horas, hace algunos días, en Entre Ríos, creo que fueron al Penal 9, si no me equivoco, porque la justicia descubrió una operación para asesinar al ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, a un fiscal federal y a un juez, porque dentro de unos días tenía que ir a declarar uno de los el famoso gaucho narco, que era un tipo que había sido el presidente de la Sociedad Rural en Diamante y al mismo tiempo traficaba cocaína. Pero miren de qué estamos hablando, o sea, los tipos iban a matar a tres figuras muy, pero muy importantes, siempre lo corres de atrás. Por eso, semejante golpe y bueno, en esa tensión que comentás, hay que ver, imagínense las escalas, ¿no? Hay que ver cómo sigue todo ahora. Por supuesto. Y como bien decís, es un tema de escala. Lamentablemente en la Argentina esto se ha aumentado bastante, estamos muy lejos de ser México, muy lejos de ser lo que fue alguna vez Colombia, claro. Pero América Latina y varios de estos países que mencioné van en esa dirección si no se hace algo antes. ¿Se acuerdan cuando ocurrió todo de los Rosario, que había bandas que salían a matar civiles? En ese momento, yo no sé si fue Marcelo Saín y otros que comentaron lo mismo, pero que sugerían y casi que lo decían, que había momentos para elegir dar golpes concretos y a veces había que conducir la escena porque era mucho menos dramática para el resto de la sociedad conducir algún tipo de vínculo o acuerdo con estas organizaciones que ir al palo por palo. No voy a ser un genio si digo que, y Néstor, o Luispa, incluso vos, podemos estar de acuerdo, que este tipo de problemáticas nacen fundamentalmente con el abandono del Estado de los lugares más desprotegidos. O sea, cuando el Estado se corre del lugar, aparecen los narcos para tratar de aprovechar esa situación de indefensión y entonces suministrar determinadas cuestiones a esa gente que después se transforman en soldaditos o en lo que fuere. Oye, esto es históricamente fue así, fue en Colombia nació así, en México nació así, en Brasil nació así, y ahora está pasando acá. El Estado se retiró de los barrios y cuando el Estado se retira de los barrios, el lugar se lo ocupa otro. Y en la competencia a veces no sabés si un Estado contra una organización narco así, no sabés quién gana. No, sabes quién gana. Si no te retirás, gana el Estado. Claro, no, eso. El narco. No, gana el Estado. Si no te retirás. Si no, el Estado no se retira, gana el Estado. El tema es que el Estado se retire y cuando quiere entrar ya es tarde. Claro. Ese es el problema. Cerramos porque estamos con nota, pero hoy escuchaba que en las distintas ciudades o localidades o regiones donde era fuerte, donde es fuerte el grupo narco Jalisco, el cartel de Jalisco del Mencho Cervantes. Así es, el Mencho Cervantes. Identificaba a estudiantes de familias que efectivamente lo necesitaban para darles becas, claro, a contadores, abogados, etcétera, etcétera, que después obviamente en algún momento
terminan siendo parte Ya de te alguna voy manera. ya te voy a pedir que me Pero devuelvas esto cuando sea necesario. Gracias, Néstor, y lo seguimos de cerca, 5:30. Ideas, las vuelvan. ¿Qué? Que vuelvan. Que las ideas vuelvan. Que vuelvan las ideas vuelvan. Que vuelvan las vuelvan. Que vuelvan las ideas. 5:30 de la tarde. Está en línea Francisca Staiti, es secretaria general de CONADU Histórica. Estamos hablando de gremio de docentes universitarios. Antes de saludar a Francisca, breve contexto, Luis. Sí, una de las noticias que ha dejado trascender el gobierno nacional en estos días es que a partir de las próximas sesiones ordinarias va a presentar en el Congreso un proyecto de reforma a la ley de financiamiento universitario. Esa ley que está bloqueada por la apelación del gobierno nacional, más allá de haber sido ratificada por las dos cámaras en el Congreso. ¿Qué es lo que pretende el gobierno nacional? Que además dice estar teniendo conversaciones con distintos rectores de universidades nacionales del país, es en alguna medida recomponer parte de los fondos para el financiamiento universitario y parte del salario que reclaman tanto docentes como no docentes, pero por supuesto pero muy lejos de lo que dice la ley de financiamiento universitario y de lo que además corresponde por el atraso tan importante en materia salarial para estos sectores. Francisca Staiti, insisto, secretaria general de CONADU Histórica. Francisca, soy Pablo Caruso, Luis Paginiger, Néstor Restivo, Mariano Hamilton en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todo el equipo. Gracias, Francisca, por atendernos, por esperarnos unos minutos. Favor. A ver, frente a esto que cuenta Luispa, frente a este contexto, esta iniciativa del gobierno, ¿qué posición del gremio? Rechazo absoluto a la modificación de una ley que conquistamos en la calle. Una ley que escribimos en las universidades, que redactamos en las universidades y que defendimos y ganamos en la calle. Es una modificación que lo que hace es consolidar el ajuste no solo sobre el presupuesto universitario, fundamentalmente sobre nuestros salarios. Por lo tanto, frente a una pérdida o lo que reconoce la ley de financiamiento, escrito por el propio gobierno, no lo estamos diciendo los sindicatos, escrito por el propio gobierno, una deuda de un 51,6% a la fecha, pretende saldarla con un 12,4% en 3 cuotas en este 2026. Esa sería esencialmente la diferencia entre un proyecto y la ley. Esa es la diferencia, un 12,4, un 12,3, 4,1 en 3 cuotas, todas referenciadas al salario de diciembre del 2025, con lo cual cada cuota que va hacia adelante es una pérdida más, y un compromiso de paritaria cada 3 meses, paritaria que desde octubre del 2024, última reunión con el gobierno, no tenemos. Por lo tanto, es una maniobra más, primero para no cumplir con la ley, obviamente, y después para seguir sosteniendo esta no recomposición salarial. En el mes de enero tuvimos 0%, en este mes de febrero vamos a tener 0% porque a la fecha no está la liquidación de haberes en las universidades, por lo tanto 0% para el mes de febrero. Nuestro salario sigue perdiendo y el enojo y la bronca de nuestros compañeros y compañeras es cada vez mayor, obviamente. ¿Qué tal, Francisca? Luis Pablo Giniger la saluda. Quiero preguntarle si ustedes ya conocen el texto de esta reforma o esta información que usted acaba de dar se la dieron del gobierno, pero sin tener el detalle del texto. No, el texto ya está presentado en diputados, lo presentaron la semana pasada, entró por la Cámara de Diputados. En la semana anterior emitieron el decreto de que se extendían las reuniones extraordinarias, las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero, y en ese mismo decreto se incluye que iba a ingresar la modificatoria de la ley de financiamiento, y la semana pasada, el día miércoles, perdida en la fecha, sí. El día miércoles ingresó por Cámara de Diputados, la otra entró por senadores, la nuestra por diputados, ya entró el texto de la ley,
está, y es esto que yo les estoy mencionando, la modificatoria a varios artículos, también el del presupuesto ajustado a un 14,3% anual, que es lo que el gobierno ha proyectado para este 2026 de inflación, y si el INDEC marcara otro porcentaje, se acomodaría al INDEC. Eso no está para los salarios. No hay noticias sobre becas para nuestros y nuestras estudiantes. Claro, otro de los reclamos. Otro de los reclamos. Y un monto para hospitales que no sé, son 80.000 millones de pesos, creo, una cosa así, que incluye esta modificación de la ley. Francisca, por lo tanto, rechazo total. Claro. El gobierno mencionó conversaciones con rectores de algunas universidades. ¿Ustedes pudieron hablar con el Consejo Interuniversitario Nacional o, en todo caso, con estos rectores? ¿Es verdad que habría algunos que están acordando estas políticas con el gobierno? Hemos tenido ya 2 reuniones con sobre todo el presidente y vicepresidente del CIN y algunos rectores más. En una de ellas nos presentaron esta reunión que habían tenido con el secretario de Educación y el subsecretario Álvarez de Políticas Universitarias, donde tuvimos el primer acercamiento a lo que iba a ser esta modificación de la ley. Pero el martes de la semana pasada, último día del carnaval, del feriado de carnaval, el Consejo Interuniversitario Nacional, el Consejo de Rectores, emitió un comunicado, la verdad que es un comunicado importante, donde defienden la ley de financiamiento universitario, el cumplimiento de la ley, la necesidad que se cubra, la exigencia de que se cubra la necesidad salarial y las paritarias. Así que la verdad que no sabemos si son también maniobras del gobierno para dividir incluso hacia adentro del CIN. Lo que estamos teniendo también ahora son distintas declaraciones de consejos superiores, rectores, reuniones con rectores, rectoras, en el sentido de poder como reforzar, fortalecer esta unidad que ayudó a que la ley fuera ley, fortalecer esa unidad con rectores y rectoras. Hasta el momento, y si nos dejamos llevar por la declaración del CIN, no habría una fisura dentro del Consejo Interuniversitario con respecto a la ley de financiamiento. No habría. No habría, porque el CIN lo firma en su conjunto. Bien. No es que solo algunos rectores, por lo tanto, si hubiera algún rector, bueno, ya nos enteraremos de los nombres, ¿no? Porque uno se termina enterándose de quiénes son. Hasta el momento, la declaración del CIN ha sido muy importante porque estaban estos rumores de algunos rectores que acordarían con el nuevo texto de la ley. Estamos charlando con Francisca Staiti, es la secretaria general de CONADU Histórica. Francisca, el gobierno, algo adelantó Luispa, pero el gobierno tiene intención de plantear esto, de tratarlo en el marco ya de las ordinarias. Es así. El primer rumor y el apuro del gobierno era que ingresara ahora en extraordinarias para que no hubiera, me imagino yo, discusión sobre el texto. Pero bueno, la verdad que lo de reforma laboral y todo lo que está intentando sacar en estas extraordinarias, creo que no dieron los tiempos, porque si hubieran podido hacerlo, creo que era el momento ideal para avanzar en la reforma de la ley de financiamiento, porque obviamente rompe con el equilibrio fiscal, con el déficit cero, con todo lo que el gobierno pregona, porque reconocer el 51% sobre nuestros salarios es un tema, y que las paritarias se deben acomodar al INDEC. Entonces, bueno, rompe con la lógica que viene trayendo el gobierno del 1%, 1,2% en las paritarias estatales o en las paritarias generales, más allá que ni siquiera eso tenemos en la universidad. Pero bueno, la ley viene a romper con estas pretensiones del gobierno de que nuestros salarios sigan por debajo de la inflación. La última de mi parte, Francisca, ¿cómo viene el arranque del primer cuatrimestre? Complicado, muy complicado, muy complicado, y con esta
con esta pretensión de la modificación de la ley es nafta al fuego. Así que el enojo de no tener un peso en el bolsillo más y que la deuda que el mismo gobierno reconoce no queda disminuida a prácticamente nada, provoca mucho enojo, y esos son los debates que estamos teniendo hoy en la universidad, en las universidades, más allá de lo de la reforma laboral, que obviamente también es el otro tema que nos preocupa y nos ocupa. El tema nuestro va a traer una complicación muy fuerte en el funcionamiento general de la universidad. Ya creo que en este inicio del año vamos por el 4º, 5º plenario de secretarías generales. Tenemos votadas medidas por si el gobierno ingresa en comisión el tratamiento de la ley. Ya tenemos votadas medidas para llevar adelante, y el 5 de marzo un congreso extraordinario de la Federación que lo que va a resolver es el plan de lucha, que obviamente no va a ser un plan de lucha liviano, sino que va a ser contundente y de magnitud, ¿no? Francisca, gracias por la charla, un gran abrazo. No, a ustedes un abrazo y bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Buenas tardes. Francisca Astaiti, secretaria general de Conado Histórica. Estaba pensando cuántos temas, ¿no? ¿Cuántos temas? ¿Cuántos flancos, digamos? Sí, ¿cuántos frentes había? ¿Cuántos frentes? Y qué difícil también para cada uno de los sectores que están en crisis, que no es una crisis nueva, que son situaciones que se vienen acumulando y deteriorando. Cuánta necesidad de tener lugares donde expresar, porque además está todo bombardeado por reforma laboral, glaciares, más lo que le pasa a los comercios, a las industrias, a las fábricas. Es un montón. Aunque la lucha en realidad es la misma, ¿no? La lucha es una sola. La lucha de fondo es exactamente la misma. Sería cuestión de confluir, claro. Exactamente. Bueno, ahora va a haber un festival otra vez en el Garraham muy importante por los cesanteados. También, claro. 5 de la tarde, 42, todavía nos queda mucho hasta las 6. Tremendo. Que vuelvan las ideas. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Aini o Leviatán, Comunidad Política o Monopolio del Poder, de Diana Baraceras. Un libro sobre dos maneras irreconciliables de pensar la política. La lógica del don, de raíz originaria y popular, basada en el compromiso de reciprocidad y equilibrio entre personas, grupos y naciones. Y la lógica de la dominación, impuesta con el colonialismo que asegura el poder del más violento sobre otras formas de organización y gobierno basadas en la justicia y el bien común. Nuestros pueblos transitan históricamente ese abismo. Aini o Leviatán. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Saberio el Cruel, el clásico de Roberto Art, se presenta en su tercera temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel. Saberio el Cruel, desde marzo, todos los domingos a las 17:30 horas, en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail
a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. De la tarde, 48 minutos. Ya cerramos con el repaso deportivo con Mariano Hamilton. Antes, una más de México, Néstor. No, porque bueno, hablábamos del cartel de Jalisco, del asesinato, de la captura y asesinato de su líder, pero habló el secretario de Defensa mexicano, el ministro de Defensa, dijo que también cayó en el más adelante el Tuli, que era el segundo, la mano derecha, distribuidor de armas y de finanzas Jalisco, y que la cantidad de muertes de todo, tanto del operativo militar como la reacción narco en distintos estados, de ayer, que hoy aparentemente está más calma, superó ya las 60 personas. Ese es el cuadro de situación. Y lo otro que olvidé de mencionar, y lo cito como dato nomás, es que en algún momento el cartel de Jalisco había tenido una ramificación también en la Argentina. La justicia investigó un negocio que había en Puerto Madero por el tema del lavado de dinero. El negocio había sido abierto por un familiar o un cercano del Mencho Cervantes, así que bueno, esto va a seguir como hablábamos antes, pero quería actualizar la información con lo dicho por el ministro de Defensa mexicano. Muy bien, Mariano, hacemos el repaso deportivo con lo que quieras. Sí, vamos a despuntar el vicio que nos entregamos bien todo el tiempo. Vamos a hablar primero de Independiente, River, Central y San Lorenzo, que es lo que nos importa a nosotros. Entonces después hablamos de las otras cuestiones. Y casi que es hablar de todo. Por eso, vamos a arrancar vamos a arrancar con Independiente, falta Boquita que de Racing. Bueno, Boquita y Racing. Bueno, vamos a arrancar con Independiente, derrota en Mendoza. Restivo, ¿qué tenemos para decir? Era un partido difícil, Independiente Rivadavia, pudimos haberlo ganado después del 2-1. ¿Otra vez los hinchas van a hacer la columna, Mariano? Sí, claro. Pero arrancamos así. Distribuye el juego. Así. Partido difícil, empezamos abajo, lo dimos vuelta, tendríamos que haberlo liquidado ahí. Falla en el juego aéreo Independiente, lo dejamos recomponer, nos ganan. Un partido muy lindo para ver, muy entretenido. ¿Se creen periodistas deportivos? Me gusta. Luispa, vamos con la derrota de River en Vélez. Te digo la verdad, yo creo que el partido contra Vélez se perdió, se jugó muy mal River,
pero era un partido perdible. Obvio. Dentro de la serie de partidos, si no patearon fuera, al arco, Mariano. si Escuchá, no fuera pateó por al la arco. seguidilla la mala racha que viene teniendo River, y bueno, perdiste con Vélez. Que Me no voy a pateó al arco. me voy a ganar un billete. Pará, el turno de los bosteros llega después. Ahora llegas Pablo. vos. Me voy a ganar el billete, yo digo. El primer tiempo de River es para que Gallardo deje de ser el técnico de River. El segundo tiempo de River es como un viso de esperanza, porque algo pasó, digamos, ahí en el medio. Pero el primer tiempo era para decir, bueno, muchachos, bajemos la persiana. Pero coincido conmigo que perder con Vélez se podía perder. Lo que no se podía perder es con Talleres Central de local. Pero bueno, no importa, pero ahora vamos a hablar de eso. Lo que digo es dos detalles. Sí. Error de Gallardo en ponerlo a Armani. Porque no estaba bien todavía. No estaba bien todavía. De hecho, no voy a caerle a Armani por el gol, aunque podría haber hecho algo más para evitarlo. Pero sí, si lo tiene que sacar en entretiempo, que evidentemente no estaba bien Armani para jugar. Evidentemente. Y el chico le demuestra otra vez que está en condiciones de ser el titular de River. Y qué mala racha con las lesiones, ¿no? Y qué mala racha con las lesiones. El otro, el 10 sale por lesión, el ecuatorianito que se cae, Kedri Páez, que se cae y se lastima el hombro. El 10. ¿Cómo el 10? Hanfer sale por lesión. Sale por lesión. ¿Por qué no lo nombrás? Y le cuesta. Juanfer tiene un buen recuerdo. ¿te acordás? Por Bostero fue. ¿Qué? Que no lo nombraste. Sí, Pablo. No, pero fue raro lo que hiciste. Fue muy raro lo que hiciste. Pablo, nunca vi una cosa. Fue raro. De hecho, que vuelvan los enganches. Juanfer Quintero, el 10, bueno. ¿Sale por lesión? Sale por lesión. ¿O simulan todo porque Gallardo dijo, me equivoqué en el planteo? Sale por lesión. Bueno, Central, ¿qué pasó? Me encantó cómo jugó Central. ¿En serio? Sí. Estoy muy contento con los dos últimos partidos de Central. Si no hay penal contra Di María, no gana Central. Muy feliz. No puede ganar Central si no hay penal contra Es apenas un traspié. Si Central juega así, agárrense. Bueno, ahora me toca a mí. San Lorenzo le ganó 1-0. Pará, y de la vuelta de Marco Rubén, ¿no? Es el signo. Pará, después vamos con el detalle de cuestión. Después vamos con la cabalgata. Okay. En principio estamos hablando solamente de lo que ocurrió durante los partidos. El San Lorenzo jugó muy mal todo el partido. Ganó 2-0 con un equipo que no le puede hacer, no es un equipo de primera todavía, lamentablemente. Estudiantes de Río Cuarto es un equipo que está con muchas dificultades. Jugó muy mal, a punto tal de que ganaba y la gente le gritaba ponga huevo San Lorenzo, esta tarde tenemos que movete, Cuervo, movete, porque era un desastre. Daba pena ver a San Lorenzo, realmente. Y en el segundo tiempo pasó lo que debe ocurrir. Sacó a todos los muertos que compró San Lorenzo y puso a los pibes. Pará, Vieto me encanta. No, Vieto es extraordinario. Vieto es un jugador bárbaro, pero el win izquierdo ese que compramos, no sé, ese Gonzalo Rodríguez, no sé dónde salió. Ábrego, todo lo que. Ellos están en un gran por momento. Eso, pero poné a Gulli, poné a los que tenés que poner, qué sé yo, bueno, no importa. No fue muy de periodista deportivo lo que acabo de decir, pero no importa. Vamos ahora un poco. ¿En la Silvatina Cavani no tenés nada? Ahora vamos a la cabalgata deportiva. La cabalgata deportiva, justamente vamos a empezar con eso. Úbeda lo dio de baja Cavani de la convocatoria para mañana. Mañana juega Boca contra Gimnasia Esgrima de Chivilcoy a las 21:15 por la Copa Argentina. Y lo dio de baja Cavani de la lista y lo incorporó Adam Vareiro, que va a ser titular. Mirá. El titular más rápido de la historia de la humanidad. Insólito, la verdad. Fuerte, ¿no? Clava 5 Adam Vareiro. Porque además cuando termina el partido, Úbeda dice, bueno, tiene que ir recuperando. Un partido de Copa Argentina era para... Más cortina, necesito más cortina. A las 17 San Martín, el miércoles a las 17 San Martín juega contra Madrid y a las 21:15 Godoy Cruz contra Deportivo Morón. River... Gallardo ahora está en estos momentos, se va a saber si Gallardo va a ser el entrenador, va a seguir siendo el entrenador de River o no, a las 18. Y a las 18 empieza el entrenamiento, porque ayer lo que ocurrió fue algo muy extraño. Gallardo se despidió de los jugadores como si no volviera. Los saludó uno por uno, les dio la mano uno por uno, bueno, gracias por todo, hasta luego. Esto es información. Sí, es información. Es información exclusiva. No es información, de verdad. Esto ocurrió. Vuelve Marco Rubén a los 39 años. Marco Rubén regresa. ¿Quién, perdón? El 19º regreso. Carlos se puso mal. Es el 19º. Se puso mal, no lo sabía y se puso mal. El 19º regreso de Marco Rubén al fútbol después de haberse retirado. Se retiró 18 veces, vuelve por B19. 39 años, quiere cumplir el sueño de jugar la Copa Libertadores con Di María. En la casa? No, necesitamos 9, boludo. No había maguita.
Bueno, Newell's Old Boys lo despidió a Orsi. ¿Es uno Orsi solo o Gómez, son dos? son dos. ¿Son dos Orsi Gómez? Sí. Yo pensé que era uno. O como Ortega y Gasset. Sí. Bueno, ¿son dos o uno? Yo me quiero morir. Bueno, lo despidieron a Orsi y a Gómez. Cobra plata por hacer 4 derrotas, 2 empates, duró menos que un suspiro o que un pedo de vieja. Llamativo, recordemos, es la dupla campeona. Es la dupla, ¿no? Con Platense. Así es la dupla Algo campeona. hicieron mal esos muchachos. Así es. Prestiani fue suspendido por tiempo indeterminado por el supuesto insulto a Vinicius. Recordemos que se lo acusó de decirle mono. Sí. El descargo de Prestiani ante la UEFA fue extraordinario. Dijo que no le dijo mono, le dijo maricón. Es insólito. No se puede creer. No se puede creer. Perdón. En serio, esto es así. Dijo, no le dije mono, así que no me acusen de xenófobo, pero le dije maricón. O sea, igual acúsenme de homofóbico. Está bien la sanción, me parece que tiene que ser ejemplificadora. A Vinicius cuando festeja así, yo creo que ameritarían algo. Bueno, eso sí, pero yo me bueno. vuelvo loco, me festeja así. Coincido con Nicola Cava. No importa si está bien lo que Nicola Cava acaba de decir acá por línea privada que es un mentiroso Vinicius, pero yo voy a decir que aún siendo un mentiroso Vinicius, hay que terminar con esta pelotudez, porque el tipo se tapa y ya ahí la caga. Sí, no. Ya ahí la caga. Prestiani O sea, si vos no tenés nada que ocultar, no te tapas la boca. Entonces, coincido. En Brasil se está por aprobar la ley Vinicius, que establece que si hay una mínima sospecha de una actitud homofóbica, tanto de los jugadores de fútbol como de la tribuna, inmediatamente el árbitro tiene que suspender el partido. ¿Homofóbica? Sí, perdón. Racista. Racista. Y homofóbica también debería ser, ¿no? Sí, claro. Pero la verdad que ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Igual no entiendo. Xenófoba, racista, homofóbica, toda la mierda. ¿Con qué prueba lo condenan a Prestiani? Bueno, porque le dice que no. Se supone que hay testigos. No. No, que lo condenan porque él dice que es maricón. Por eso. Claro, porque él dice, yo no le dije mono, le dije maricón. Y le dicen, bueno, te condenamos por homofóbico. Tachan por racista. Tachamos racista y te ponemos homofóbico. ¿Es por eso que Claro. Es insólito, pero además su propia defensa lo condena, es un salame. Sí. Bueno, tendría que estar un poquitito mejor asesorado este chico, ¿no? Alexander Medina es el nuevo entrenador de Estudiantes de La Plata. ¿Te gusta, Caruso? No me gusta Estudiantes. Alexander Medina es el nuevo entrenador de Estudiantes de La Plata. ¿Te gusta, Caruso? Pasó por Talleres, ¿no? Talleres, Vélez y La Mar en coche. Anduvo bien Talleres. Sí. ¿Usted no los dirigió también, Alexander Medina? No me acuerdo, creo que no. Bueno. No lo tengo. En el ATP de Río de Janeiro se consagró Tommy Echeverry, ganó su primer ATP 500. El pibe tuvo le ganó al checo Vitko Priva. Le ganó el domingo a la mañana y le ganó su segundo partido el domingo a la tarde. Así que un gran raíz tuvo este pibe Tommy Echeverry que ganó el ATP de Río de Janeiro. Muy bien. ¿Qué más tenemos? No te dejes presionar, pero falta. No le voy a dar ninguna bolilla a este chabón. Faltan como 2 minutos. A Subeldía, claro, faltan 2 minutos además. Subeldía lo expulsaron en Brasil. ¿Vieron las escenas de Subeldía en el flu vasco? ¿Qué me estás cortando? ¿Qué me sacaste la cortinita, che? Porque nos tenemos que ir. Pero si faltan 2 minutos, ahora falta. Dale, me dice, estoy atrasado, me tengo que ir al otro trabajo, me está diciendo de todo. Vergüenza. Es una vergüenza lo que estás haciendo. ¿Vos querés que me echen de este trabajo? Laboral. No se puede creer lo que está haciendo. Bueno, hoy a la noche a las 20 San Lorenzo va a enfrentar a Ferro. En básquet, a las 8. Me voy a ir a la cancha de Ferro a ver San Lorenzo Ferro en básquet. Mañana tenemos también partidos argentinos. Triunfazo de Ferro en B Nacional, ¿no? Si no me equivoco. El sábado. Me parece que empató. Me parece que un triunfazo. Me agarró la duda. Bueno. Sé que fue un golazo, pero no sé si. Sí, señor. Sí, hizo un golazo, pero no sé si empató o ganó. O empató o ganó. Bueno, amigo. ¿Estamos? Pero me cortaste la columna, estaba embalado. Yo te corté la columna. El triunfazo de Ferro. Pensé que tenías el dato. Bueno, ya está. Te pido mil disculpas. Pero siempre haces lo mismo, me pones a prueba al aire. Te trato mal. No, me pones a prueba al aire, siempre haces lo mismo. Yo confío. 1-1. Tenías razón vos, 1-1 en San Miguel. Bueno. Triunfazo. Disculpen, che. Nos vamos, nos reencontramos mañana a las 4 de la tarde. Nicola Cava
ríe a carcajadas. Nos reencontramos mañana a 4 de la tarde para seguir esta historia llamada Que vuelvan las ideas. Abrazo, Néstor. Hasta mañana. Pasala muy bien. Luis Pablo Ginger. Igualmente. Volvés. Vuelvo. Mariano, hasta el jueves. Nos vemos. Pasala muy bien. Estate atento, porque cualquier Qué lindo que información- acaba de decir hasta el jueves. No, ya se adelantó, dijo hasta el jueves. Porque venís el jueves. Qué rápido que es este conductor. Cómo corren las noticias. Es muy rápido este conductor. Atento, por favor. Lo que pasa con la AFA, estate cerca del teléfono. Sí. Y con lo de Gallardo también. Lo voy a estar bastante lejos del Imagínate. teléfono Y con todo lo este de tiempo. Di María, ¿eh? Sí, además lo tenemos acá a Néstor, que es un gran cronista deportivo, así que ¿para qué me quieren a mí? Andrea recupera la vuelta completa. A continuación, gracias Gustavo. Se viene Carlos, el hincha del otro equipo de Rosario. Y nosotros nos reencontramos mañana a las 4. Chau.